Estamos ahora con Hernando de Soto, candidato a la presidencia de la República por Avanza País. Él está en los estudios de Exitosa. Muy buenos días, Hola Hernando. Nicolás, qué gusto verte. Muy buenos días. La primera pregunta, yo sé que Hernando de Soto es un personaje conocido, pero vamos a repetir la misma fórmula que con todos los candidatos. ¿Quién es Hernando de Soto para quienes no lo conocen aún? Me pides una autoidentificación. Una especie de autobiografía Ya, en un minuto. a ver, un minuto. Nací en Arequipa el 2 de junio de 1941 Exitosa. y salí de Arequipa hacia Argentina en brazos de mi madre cuando tenía 3 años. Primero mis padres fueron diplomáticos y después trabajaron para el presidente José Luis Bustamante y Rivero y después fue el exilio durante varios años, cosa que yo, la mayor parte de mi chiquitud, de mi juventud, ha sido pasada afuera, casi la mitad de mi vida. Durante ese tiempo yo me gradué en universidades europeas, tengo aproximadamente unos 12 doctorados, he manejado la compañía de ingenieros consultores más grande de Europa continental durante 10 años, siempre queriendo regresar al Perú, que yo visitaba varias veces al año por razones familiares, y por fin hace unos 38 años me vine a establecer en el Perú. He escrito unos 5 bestsellers, es decir, libros con circulaciones que exceden 1 millón, uno de 5 millones de personas. Probablemente soy el autor más vendido en el exterior, no en el campo de novelas y arte, sino en economía y términos de sociedad. Tengo compañías que hacen trabajo que se refiere a la economía informal y a información tecnológica en distintas partes del mundo y ahora me estoy lanzando a la presidencia. Ese soy yo. ¿Y por qué piensa Hernando de Soto que él podría ser un buen presidente del Perú? ¿Por qué los peruanos tendrían que votar por Hernando de Soto? Bueno, porque la cosa vino, voy a contestar todo espontáneamente, Nicolás, cuando en el curso del año que precedió la venida del coronavirus al Perú, y me visitaron 8 candidatos jefes de distintos partidos y me propusieron o ser candidato a la presidencia, por un lado, o acompañarlos como mi primer vicepresidente. Entonces yo comencé a hacer mis cálculos, bueno, mi país está en problemas o ya se veía venir el coronavirus, se veía la recesión, se veía el deterioro ya progresivo del Perú, que había comenzado mucho antes del coronavirus, y cuando por fin se iban anunciando los candidatos, me convencieron que la verdad es que yo tendría un margen importante por encima de ellos. Esto parece muy autoservicio, pero así es. Entonces, en ese momento, ya bloqueado en el Perú por el coronavirus y adentrándome en los problemas, volví a visitar esa miseria que conocía, sobre la cual he escrito anteriormente, y me di cuenta que en el 70-80% de la población que vive en microempresas y de microempresas está en una situación dificilísima. Casi 3/4 partes de ellas han colapsado. Creo que la distancia entre C, D y E, los sectores populares y los sectores más bien élite A y B, está incrementando esa brecha a un punto que yo creo que en el Perú van a haber serios problemas. Hay un problema por ahí, hay un problema sobre la migración y hay otro problema de administración de la pandemia y de no saber cómo sobreponerse a esta creciente pobreza. Y cuando me comparo con los otros candidatos, francamente, creo que lo voy a hacer bastante mejor. Ahora, Hernando de Soto necesita un equipo, un partido para gobernar. Y lo que uno es decir, sorprende es que en el Perú ocurre que hay partidos que no tienen candidatos y candidatos que no tienen partido. Entonces Hernando de Soto se ha encontrado con Avanza País, pero ¿qué es lo que une? O sea, porque uno no tiene claro cuál es la ideología de Avanza País. Parecía medio fujimorista, pero ¿qué es Avanza País No, como no proyecto? Si hay algo con lo cual no lo identifico Avanza País con el fujimorismo. Lo que me parecía simpático de Avanza País era que era el partido pues de Ferjolito, de Alfonso Barrantes más bien. Y yo con Alfonso Barrantes tenía una muy buena relación. Hemos comido, hemos almorzado varias veces juntos, éramos amigos.
éramos porque sencillamente murió. Y hay algo ahí que con Barrantes que lo recogió Ezequiel Ataucusi, que es el fundador de FERPAP, ¿no? El gran guía de Israel del nuevo Pacto Universal, que es que cuando don Ezequiel muere, el arequipeño como yo, él dice que las dos grandes influencias políticas en su vida fueron, por un lado, Frejolito, es decir, Alfonso Barrantes y yo. O sea, si tú quieres un sentimiento de cariño al pueblo, de preocupación de la cosa popular, que nos podría unir a todos. Entonces, cuando entra Avanza País, la ventaja para mí, justamente como tú mismo se trasluce de tu pregunta y tú haces, ¿qué es Avanza País? Es que no tiene justamente una identidad particular y como yo quiero marcar la elección con más bien las cosas en las cuales yo creo, me pareció el vehículo ideal y me llevo muy bien con sus dirigentes. Ahora, esto, yo sé que la pregunta puede resultar para algunos incómoda, pero en el caso, por ejemplo, de Martín Vizcarra, se presume que ha habido algún tipo de transacción. Es decir, que si tú no tienes partido y necesitas un partido, entonces compras pues tu participación en el partido. ¿Ese ha sido el caso de Hernando de Soto con Avanza País? ¿Ha habido alguna transacción? Bueno, la transacción que hubo es quién tenía qué parte de los congresistas. Entonces a nosotros en total nos ha dado un 60%. Los otros todos han manifestado lealtad a nosotros, han reconocido nuestros principios, la campaña es nuestra y el programa de gobierno es 100% nuestro. Entonces la transacción es de ese tipo, pero que transacción de dinero, eso no existe. El partido es totalmente nuestro. Dos preguntas también puntuales que le hacemos a todos los candidatos, o tres. Primero, ¿de qué vive Hernando de Soto? En segundo lugar, si debe Hernando de Soto. Y en tercer lugar, ¿quién financia la campaña de Hernando de Soto? Ya, son tres preguntas muy buenas. Serían las mismas preguntas si estuviera en su situación a Nicolás. En primer lugar, yo vivo, cuando trabajaba, por supuesto, en Europa, yo vivía de mi sueldo, de bonificaciones y participación en los beneficios, era pues el director gerente de la compañía. Yo no soy un empresario que compra y vende cosas. Nunca he hecho eso, exceptuando una vez que compré un departamento, no me gustó y lo vendí. Básicamente yo vivo, por ejemplo, de los libros. Mi último libro, El Misterio del Capital, según me dicen mis agentes, están en 5 millones de ejemplares en todo el mundo. Eso da una buena cantidad de rentas, además entran continuamente. También tengo los otros libros. He producido 4 películas, eso también produce rentas, por supuesto. El Instituto Libertad y Democracia, del cual yo soy presidente, produce un sueldo, más algunos beneficios. Y por otro lado, en los últimos años me ha dado, cuando he visto a gente más joven diciendo, mira, no hay cosas con información tecnológica, eso es de yuppies, eso es solamente para mentes jóvenes. Yo he diseñado una patente sobre blockchain, que es una forma de digitalizar la información. Se me ocurrió entrar, yo con las justas, a pesar de ser economista, sumo y resto, creo que puedo dividir de vez en cuando, pero no muy allá, pero comprendí que hay detrás de todo eso y he hecho una importante. Creo que soy el único peruano que ha vendido una patente digital en el exterior y me ha ido muy bien, cosa que eso es vivo. Segundo lugar, no debo nada. No tengo deudas, no he recibido préstamos, pero no solamente eso, no tengo un juicio en contra mío. Pues tengo 79 años y no tengo un juicio en contra mío. Creo que una vez solamente hubo un accidente, me olvido cómo se resolvió, pero eso hace 45 años. Y no tengo, por lo tanto, deudas. ¿Quién financia el partido? Hasta ahora yo financio mis propios gastos, financio parte de la campaña y hay una serie de personas que nos han ayudado a hacer compras, que digo yo, de equipos técnicos que filman, que hacen spots, ese tipo de cosas, que yo desconozco al propósito porque yo quisiera que todo eso pase por contabilidad y una contabilidad que está de acuerdo y procede según las normas del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ¿qué propone Hernando de Soto? Es decir, la pandemia ha puesto en evidencia una crisis profunda en el Perú.
O sea, el Perú era supuestamente un modelo, se hablaba del milagro peruano, con cifras de crecimiento macroeconómicas por encima del promedio de otros países y de la región, pero que sin embargo, y esta crisis del coronavirus lo ha puesto en evidencia, somos un país donde el 70% de la población vive en la informalidad y al día, y donde tenemos de los peores servicios del mundo, la peor educación, la peor salud pública, el peor sistema de justicia, la más grave crisis de inseguridad, no tenemos vías de comunicación, no tenemos conectividad, 30% de la población no tiene agua potable. Esto es un fracaso. Es un fracaso. Exitosa. La primera cosa que hay que darse cuenta es que no es un fracaso de la población peruana. Trabaja duro, imaginativa como ella sola, civilizada, lo sabemos por los contactos que tenemos ahora en frontera, donde están viniendo haitianos y algunas malas personas de otros países, buena gente, comparativamente. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que no es hoy día, Nicolás, que la situación está mala. Ya estaba deteriorando, ya habían escándalos de corrupción en una magnitud que no hemos visto. Había una inestabilidad política, entraba un presidente, otro, creo que hemos tenido 4 o 5, dos distintos parlamentos. Hay una crisis muy profunda institucional. A todo esto se suma entonces el coronavirus, que hace manifiesta no solamente que hay una crisis, sino que hay realmente una brecha en los sectores A, B y por otro lado C, D, E. Además me acuerdo ahora, Nicolás, que una vez me invitaste a tu programa y yo dije, ¿por qué voy a ir a tu oficina? Están lejísimos, estás en Chorrillos. Y tú me dijiste, oye Hernando, estaremos lejos de ti, pero estamos cerca del pueblo. Por eso me tienes dicho de paso acá. Y entonces Fíjate esa paradoja. Yo estoy ahora aislado por el coronavirus. Entonces la idea es... Yo estoy llegando a lo interrogante que tengo, Hernando. Si tú no consideras esto que ha pasado de alguna manera un fracaso tuyo. A ver. Porque lo que está claro es que tus ideas inspiraron primero al Movimiento Libertad, con las ideas liberales, y en segundo lugar al gobierno de Fujimori. Sí. Porque igual que Ezequiel Ataucusi, probablemente Alberto Fujimori diría que una de las mayores influencias en él fuiste tú. Lo para dijo. hacer lo que hicieron. Absolutamente, y en su momento tuvo éxito, pero no te olvides. Pero no te sientes responsable tú de esto. No, pues es como si ahora dijeras, lo único que falta, Nicolás, es que tú digas que mi mamá engendró todo esto en primer lugar, ¿no? No, pero estamos hablando en este caso de... No, lo que pasa es, mira... O sea, ¿no ha fracasado el proyecto liberal en el Perú? Eso es otra cosa. Yo diría que el proyecto liberal en el Perú, tiene razón, ha fracasado. Ha fracasado porque podía ser mejor, pero hizo algunas cosas buenas. La vida no es pues negro y blanco, ciertos matices de gris. En primer lugar, en ese momento el Perú tenía 7.000% de inflación. Si tú ganabas tu sueldo, ibas a tu casa en el microbús, tomabas 3 horas, cuando habías llegado ya tenías se te había ido la cuarta parte del sueldo en inflación, número 1. Número 2, estamos en guerra contra Sendero Luminoso y no había una estrategia. ¿Qué ocurre? Entra Alberto Fujimori, dice, el libro que yo sigo, mis ideas son la del otro sendero, es decir, que es mi primer libro. Pero en segundo lugar, él dice, yo no voy a hacer el shock. Viene de Soto, dice, vamos a hacer el shock, vamos a bajar la inflación. Se bajó la inflación. Fue uno de los mejores aparatos. Formé un equipo del Fondo Monetario Internacional, 4 peruanos trabajando en los Estados Unidos, y con eso y por supuesto, la decisión de coraje del presidente Fujimori, se liquidó la inflación y comenzó la reinserción en el sistema financiero internacional. Se crea el registro predial, el registro industrial, pasan 360.000 empresas informales a la formalidad, no buena formalidad, pero por lo menos pasaron, y después creamos el registro predial, el registro unificado, y en base a eso se titula casi todo el Perú. Entra COFOPRI, no es perfecto, nos peleamos acerca. Entonces, eso fue hecho. Lo importante era cómo logramos que el sistema sea sostenido, pero como todas las buenas cosas, pues los sistemas de ahí para adelante, sobre todo cuando yo rompí con Fujimori de una forma severa,
en 1993, después de que salió la Constitución, que nosotros ayudamos a formar. De ahí para adelante los responsables son pues los presidentes que mantenían el automóvil, ¿no? Si yo puedo crear un Mercedes-Benz, un Ford Nicolás, y es un excelente automóvil, pero lo van a manejar una serie de personas, yo ya no soy responsable. Si era o no era un excelente automóvil, es decir, si lo que ha pasado, o sea, si el resultado no es que no se hicieron bien las cosas o falló el aparato del Estado, sino que el proyecto consustancialmente suponía estos resultados. Bueno, la respuesta... O sea, somos un país desindustrializado, Hernando. Pero estamos totalmente... Exportamos piedras, o sea, felizmente ahora estamos agregándole a las piedras, piedras, harina de pescado, ahora felizmente estamos exportando productos de la agroindustria, pero no tenemos un proyecto nacional. Te voy a contar, eso es exactamente una de las razones por las cuales yo me lanzo a la presidencia con un formidable equipo que lo voy a poder describir si me das la oportunidad. Digo exactamente lo que dices tú. No hay que hablar entre informalidad y formalidad. Eso es una manera mal de definir las cosas. Hay que hablar entre un sector A, B, que sí ha respondido a la revolución industrial, ahí está, y hay un sector C, D, E popular que básicamente, olvídate de llamarlo informal, es básicamente artesanal. Artesanal significa empresas que no tienen más de 4, 5 o 7 personas. Es decir, no existe la división del trabajo indispensable, según Adam Smith o Karl Marx, para poder salir adelante y gozar de economías de escala. Economías de escala significa hacer las cosas en serio. Todo aquí, a ver, tengo un reloj, mi reloj está hecho por lo menos de 120 piezas. Eso es industria. La cantidad de plusvalía que eso genera es absolutamente increíble. Este micrófono, este lápiz, si mi lápiz fuera de papel, de madera, la madera vendría pues parte de la selva peruana, parte del Oregon de los Estados Unidos, la mina, el grafita vendría de Sri Lanka. Para que no se rompa necesito cera de Candelilla de México. Para tener un borrador al final necesito petróleo de Arabia Saudita. Para blanquearlo necesito 3 aceites que me vienen, o ácidos, perdón, que me vienen de Italia. Hacer un lápiz yo necesito 17 países. El Perú no está entre ellos, y tienes absolutamente razón. Por eso la primera parte de nuestro plan es reavivar la economía para darle la oportunidad a todo lo que son las micro y pequeñas empresas, la posibilidad de hacer cadenas productivas. Sabemos dónde están los problemas, qué es lo que los retiene, y al mismo tiempo hacer las fusiones entre ellas, porque la microempresa no puede seguir siendo micro, eso es artesanal. Claro que de vez en cuando un café artesanal. Hernando, tenemos que ir a la pausa y yo te quiero dejar una respuesta al aire. Tú has hablado siempre de la propiedad, de la necesidad de que cada peruano, cada ciudadano se convierta en propietario. Y la pregunta es si eso ya no lo vivimos. Velasco hizo propietarios a millones de pequeños agricultores y mira cómo terminó la reforma agraria. Fujimori hizo propietarios a miles de pequeños proveedores del servicio de transporte. Hablemos de eso tras la pausa, Hernando. Estamos en nuestra secuencia Elige Bien. Esto es Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, estamos en Hablemos Claro y nos acompaña esta mañana Hernando de Soto, candidato a la presidencia de la República por Avanza País. Y yo le preguntaba a Hernando de Soto, que habla siempre de hacer a los ciudadanos propietarios y sobre esa base transformar la vida de la gente. Y yo le digo, Velasco hizo propietarios a los pequeños agricultores y terminando, la mitad de ellos terminaron viviendo en los cerros. Y Fujimori hizo propietarios a todos los que desemplearon del aparato del Estado, los convirtió en transportistas. Y mira el caos que es el transporte en el Perú y lo mal que vive esta gente. Bueno, respuesta. En primer lugar, Velasco no los hizo propietarios. Velasco los hizo comuneros. Él dio la propiedad en forma colectiva. Lo que comenzaron a introducir la posibilidad de que sea privada o sea familiar o sea individual, fuimos nosotros que entramos después.
Entonces no lo hizo. Pero cuando lo hizo Fujimori, lo hizo en base a una ley que él mismo recortó, que es que nosotros queríamos que la norma los haga no solamente posesionarios o propietarios de la cosa física, etcétera, sino que esta cosa física cumpliera varias funciones. Una casa no es solamente un hogar en un país desarrollado, es una garantía contra un crédito, es una forma de identificarse de una forma creíble, es una credencial que permite la formación de capital, es una manera que permite identificarse frente a la infraestructura para que en lugar de ser servidos por camiones cisternas que pueden tener el agua que cuesta 6 veces más, uno puede garantizar que una gran compañía entre y comience a poner cañería con agua potable y tener desagües, lo cual ayuda mucho en tiempos de pandemia. Es la manera también de que la propiedad defina responsabilidad limitada. Cuando yo, por ejemplo, que tengo propiedad formal, tengo que hacer algo, yo puedo decir que esta casa que pongo en garantía solamente hago el 20 o 30% que voy a garantizar yo, es decir, responsabilidad limitada. Todos ustedes que viven en sectores populares tienen propiedad que no tiene responsabilidad limitada. Cuando se ponen como algo como garantía, lo pierden todo. Todos esos puntos fueron puestos en nuestras normas para COFOPRI, etcétera, y no se respetaron. Y por eso viene una de las peleas en ese momento con el presidente Fujimori y, por supuesto, combatiendo a Vladimiro Montesinos, que lo que quería era repartir papel lo más rápido posible para ganar elecciones en lugar de darles un buen título. Nuestra propuesta ahora es la siguiente. Si uno agarra toda la vivienda llamada informal en el Perú, no son menos de 78 mil millones de dólares. Es decir, que con eso se puede financiar todas esas casas en esos cerros, se pueden financiar estas distintas 73 mil millones de dólares de mototaxis, taxis, combis y grandes buses. Es decir, hay un capital muerto. Nosotros lo queremos convertir en capital vivo y sabemos hacerlo porque lo hemos hecho en otros países, sabemos cómo eso funciona. El problema ahí, y eso fue la razón de la quiebra contra el fujimorismo, es que hacía las cosas hasta un cierto punto, después le venían celos de que podría venirle un fantasma por atrás y podía, supongo que era cosa de Montesinos, y podía borrarlo, y entonces dejaban los proyectos a mitad hecho. Pero no te olvides que esa mitad hecho no es un total fracaso. El Producto Bruto Interno Per cápita, Nicolás, en el Perú es solamente ligeramente menor que el de China, pero eso se hizo. Lo que pasa es que cuando hubo que dar el segundo paso, por ejemplo con Keiko Fujimori, que era para verdaderamente potenciar eso, ya no creo que sus economistas entendían, no querían, no comprendían. En todo caso, a pesar de que se los apoyó en la elección pasada, sencillamente no salieron ni con un proyecto de ley y yo no lo volví a ver a Keiko. En otras palabras, el fujimorismo tuvo un éxito, hubiese podido ser un éxito muchísimo mayor y nosotros sabemos cómo hacerlo. Ya tenemos los bancos, las compañías de segura, las titulizadoras, los signatarios fundamentales para que sea el suelo en conga o sea... Porque eso supone, como tú dices, tú acabas de hablar de los bancos. ¿Cómo vas a resolver el problema del acceso al crédito de las personas y de las pequeñas empresas cuando las tasas de intereses son pues usureras? Pero claro que y donde finalmente la gente termina trabajando para el banco. Pero hay que ver cuál es la solución, ¿no? Tú puedes hacer una demagogia como la de López Aliaga y decir, yo voy a ponerle un tope, los bancos se van a ir. La razón por la cual las tasas de interés en muchos casos, y hay usureros por supuesto, son bajas, son altas más bien, es porque darle crédito o calcular el riesgo de una empresa familiar que tiene 4 personas o 6 personas es muy distinto, puedes calcular el riesgo con Exitoso, una compañía bien organizada, formal, que tiene toda la responsabilidad limitada, tiene un jefe de cuentas, tiene un gerente general. Entonces, si tú tienes que tratar de clasificar qué es el riesgo de un señor Quispe que no tiene todos sus documentos todavía en orden, que está en la punta del cerro, etcétera, el costo de evaluar el crédito es claro. Por eso es que parte de nuestro programa importante es cómo agarramos sus títulos, sus compañías de tal forma de que pueden amalgamarse, fusionarse y ser rápidamente identificables. Me voy a explicar. Yo tengo en mi bolsillo, actualmente creo que tengo aquí un DNI, ¿no es cierto? Ese es un documento de identidad.
Eso me sirve que si un policía me para y me dice, ¿quién es usted? ¿Cómo sé yo que no se ha robado el carro? Le enseño mi DNI, ahí entro. Puedo tomar un avión con mi DNI. Pero si yo voy a un ATM, a un banco y le inserto la tarjeta y mi DNI, no me sale plata. Tengo para eso utilizar mi tarjeta de crédito. En promedio, en un país más o menos desarrollado, un peruano tendría 27 tipos de identificación. 27. Cada uno lo identifica a uno no como una sola persona. Yo no soy Hernando, yo soy 27 tipos de Hernando dependientes si me queda tarjeta para comprar un pasaje de avión, o es para pagar un restaurante, o es para poder comprar una refinería. Esos 26 tipos de funciones de identidad que no tienen los peruanos, nosotros le vamos a dar porque hemos comprendido eso. Mientras que lo que ni Velasco comprendió, ni Fujimori comprendió, o Montesinos no quiso comprender, que tiene, entiendo yo, todavía gran influencia en ese movimiento, es de que la política no solamente es demagogia, sino dar derechos reales. Y no importa que la gente pobre no comprenda. Yo quiero que sus documentos sirvan para crear riqueza. Un solo discurso a Rafael López Aliaga y a Keiko Fujimori. Pero claro, pero te voy a decir... Keiko Fujimori le dice que su movimiento todavía está influido por Montesinos. Yo mire, para mí no quiere decir que el señor Montesinos está jalando hilos, sino lo que yo estoy diciendo es que las ideas de ellos, que lo que bastaba era entrar, dar un discurso y no hacer esto. Yo tuve un pacto con Keiko. Yo he tratado de formar una compañía conmigo, López Aliaga, para dar esos datos y no los ha hecho. Entonces, evidentemente, yo no voy a tener problema con la izquierda. Yo tengo un grupo de personas que se llama el Pacto Social, muchos de los cuales, por supuesto, vienen de izquierda. Todos ellos quieren la propiedad como yo los doy. Los que me atacan a mí continuamente son los que se supone están de nuestro costado, pero han comprendido mucho menos el capitalismo popular que una gran parte de la izquierda. Entonces yo te estoy contando esto porque tú, López Aliaga, no hace otra cosa hace 2 meses que criticarme un día sí y un día no. ¿En este momento? ¿Cómo? O sea, ¿te sientes más cerca de Verónica Mendoza que de Keiko Fujimori en este momento? Yo no he dicho eso. Bueno, lo dices tú y te lo voy a contestar. Yo siento que una persona que verdaderamente, y espero que sea el caso de Verónica, está sentida por la causa popular, y yo creo que lo está, con ideales equivocados, y yo creo que mi capacidad de convencerla, porque sus sentimientos son propopulares, podrían ser mayores. Te doy un ejemplo. Cuando hubo las elecciones en 1990, y nosotros las hemos comentado, había un candidato que se llama Vargas Llosa, había otro que era Fujimori. Fujimori entró hasta con miembros del MRTA en su lista parlamentaria. Era de izquierda, era anti-shock. Una vez terminadas las elecciones, viene Fujimori y me pide ser primer ministro. Le digo, no, pero le voy a armar su plan económico. Al mes, él, porque tenía una sensibilidad, Alberto Fujimori, no es otro Fujimori, Alberto Fujimori, popular, adopta estas medidas, mientras que Vargas Llosa no y pierde la elección. Entonces yo estoy abierto a cualquier posibilidad de hacer alianzas con quien sea, con tal que sean a favor del pueblo peruano, 1, y 2, que no me vengan con un sistema retrasado socialista que no funciona. Eso sí, tenemos que ir a un capitalismo popular. Ahora, Hernando de Soto, ¿cree que hay que cambiar la Constitución? Por supuesto que no. Hay que revisar, por ejemplo, cuento chino. Los contratos mineros. Nada. Te voy a decir por qué. Hay momentos... El papel del Estado en la economía. ¿Ya? Comencemos con la Constitución. Mira, hay varias... En estos momentos estamos en una de las peores crisis de la historia del Perú. 3/4 partes de las economías populares y sus empresas, que son unipersonales y que no tienen responsabilidad limitada ni acceso al crédito, han colapsado. La gente está confinada. En el sector A y B tenemos casas más grandes, cosa que se me enferma mi hermano, lo pongo en un cuarto, mi hijo lo pongo en otro cuarto. Puedo aislarme, puedo encontrar una estrategia de evitar el contagio, que es 99% del problema. 99% del problema. Solamente el 1% lo resuelve el hospital. En el sector C, D y E, en muchos casos están todos en la misma habitación. Esa separación de las clases C, D y E y de la A, B, hay a un punto
casi revolucionario. No lo estamos viendo, no lo estamos sintiendo, pero casi revolucionario. Entonces, la idea en este momento es ver de qué manera le entramos rápido al tema y empoderamos al C, D y E para que pueda salir y trabajar bien. Porque mira, yo acabo de estar en contacto con el ministro de Salud de Israel. Tú sabes que tenemos una organización mundial. Y he ido para Israel y también por la ciudad de Guayaquil, Taiwán y otros países que tienen el éxito basado en resultados empíricos. ¿Qué es lo que han hecho? Se han dado cuenta que cuando uno tiene ya los síntomas del coronavirus, se puede tratar mejor y más informadamente si uno se queda, por supuesto, en casa. Entonces, la idea es cómo asegurarse que esa información llegue a las casas. Solamente el 1% en Israel o en Taiwán o en otros países similares llega al hospital. Eso es mucho más manejable. ¿Cómo es que uno puede ver quién está en qué casa y de qué manera ayudarlos y que los protocolos les sirven a sus entornos específicos? La manera de saber eso es si está uno bien titulado, si los registros están al día, y todos los registros establecidos en el momento de Fujimori no están al día, a pesar de que todos tienen su cartón, y no están al día porque no son necesarios para hacer crédito. Ergo, eso de que no han sido bien mantenidos ni en los regímenes posteriores fujimoristas, ni las formas, como nos dice López Aliaga, es la razón por la cual nosotros no podemos tener registros que nos permiten conectar. Ocurre que nosotros, en mi partido, nos hemos dedicado el último año a ver cuántos registros hay en el Perú que no están aparentemente al día, pero los podemos poner rápidamente al día, y son 17.500 y tenemos la gente con la cual hacerlo, y yo creo que rápidamente. En otras palabras, todo lo que ocurre ahora es el resultado de un descuido y sobre todo de la ignorancia. La ignorancia supina. Le escuché el otro día a alguien en el partido de Keiko decir, vamos a dar 1 millón de títulos más. A ver, señora, ¿cómo me los va a dar? ¿Qué van a entrar esos títulos? Y la reto a Keiko Fujimori, aquí quien sea que venga a decirme cómo van a hacer esto, y a López Aliaga y a quien tú quieras. No tienen la menor idea. Yo sí tengo la idea porque a mí me ha preocupado esto CDE, y como tú sabes, el número 1 experto del mundo en esto soy yo. Y no soy yo porque soy particularmente inteligente, sino como tú sabes, creo que el documento es importante. Yo aquí soy Hernando de Soto. Si yo te digo soy Hernando de Soto, puedo estar mintiendo, Nicolás. Pero si te enseño mi DNI, yo soy Hernando de Soto. En otras palabras, mi identidad no viaja acá, baja acá. Mi identidad no viaja acá, ahora, viaja acá. Hernando, tenemos que seguir avanzando. En las redes... ¿No hemos avanzado, Nicolás? Hoy hemos avanzado. Sí, claro. Y Jenny Núñez nos dice, refiriéndose a ti, Hernando, es un político que vive fuera del país y viene solo para las elecciones. No conoce nuestra realidad, dice Jenny. Bueno, déjeme decirle la cosa siguiente. Uno, yo vivo en el Perú. Solamente tengo una casa en el Perú. El hecho de que tenga que viajar mucho no quiere decir que no vivo en el Perú, sino quiere decir que a pesar de que muchas cosas que tengo que ver son afuera, es aquí donde quiero el Perú. Número 1. 2, soy el autor más conocido peruano en el mundo internacional, cosa que por algo debe ser de que yo soy peruano, de que yo soy identificado con el Perú. ¿Qué más puedo decir? El autor peruano que habla sobre el Perú más leído, no de novelas, de hechos, de facts, es mi campo. Entonces eso sencillamente no es Tommy Jiménez dice, Hernando, de Soto es de la derecha rancia. Bueno, eso no es lo que dice la prensa extranjera. Si tú agarras, por ejemplo, el Wall Street Journal, ¿no es cierto? Es el diario de mayor circulación del mundo. Es donde está toda la tecnología moderna de derecha. Y el Wall Street Journal me tiene en primera plana, y no como la derecha de la rancia, sino como me llaman una liberal de centro izquierda que lucha para los pobres. Aquí estoy yo con mi certificado, aquí están los chinos y los americanos, porque ese señor debe manejar la opinión dentro de su propia casa, pero internacionalmente, ese no es el caso. Ahora, hay otra
otra interrogante de Pedro Raúl Chacaltana. Dice, lo que era el Perú de los años 70, 80, 90 no es el Perú de hoy. Estamos en otro país que ya no tiene que ver con el país que definía y los temas de los que hablaba los libros originales de Hernando de Soto. Mire, yo repito una cosa, porque este señor evidentemente sintoniza solamente de vez en cuando. Soy el único peruano que ha vendido una patente, ha creado una patente digital que se compra afuera. Entonces yo estoy perfectamente bien en los tiempos de hoy. En el curso del último año, en los últimos 5 años, he ganado de las mejores universidades del mundo, de los mejores think tanks, como se dice, centro de pensamiento, 5 doctorados, 7 premios en tecnología. Soy miembro de la Sala de la Fama de la Tecnología de China. Soy número 40. Soy número 36 en la Sala de Fama de Economía y soy economista en jefe del programa Blockchain de China. ¿De qué está hablando este señor? Gracias por la oportunidad de hacerme conocer. Pero lo siento, yo estoy bien al día. ¿Cómo? ¿Cuál es tu juicio sobre el vacunagate? Porque lo que pone en evidencia, más allá del debate ético, ¿no? que corresponde más a los médicos, el tema que tiene que ver con los políticos, con los funcionarios. Otra vez las prebendas, el aprovechamiento, que es una cara de la corrupción, porque esto es una forma de corrupción. Ah, pero claro que lo es. El hecho de que Martín Vizcarra se haya vacunado es un acto de corrupción, es un acto de aprovechamiento del poder. Absolutamente. Vamos a definir, Nicolás, qué es la corrupción. La corrupción es la compra de una decisión política. Y la compra de una decisión política puede ser no para dinero, sino para posicionarse o para recibir una vacuna. Y si la diferencia entre recibir una vacuna y no recibirla es vivir o morir, es una coima de la gran 7. En otras palabras, Nicolás... Ya, pero ¿qué va a hacer Hernando de Soto para cambiar esto que es endémico, es parte de nuestro ADN? No, no es parte de 200 años de historia republicana, 200 años de historia de la corrupción. No, no es parte del ADN. Así no es el peruano. Yo creo que es parte de un pobre sistema institucional y la dominación de la institucionalidad peruana por una serie de juristas que leen viejos libros y justamente no están modernizados. Te explico por qué. Para ir directamente al grano y no meterme en teoría que la conozco bastante bien. Cuando tú tienes una persona, un ministro de salud que dice, pero hemos discutido, se pelean entre médicos, no, esta vacuna es mejor que esta, no, mejor no la vacuna, no, la salud no comienza con la vacuna, comienza con la casa, asepsia, etc. Tú te das cuenta que debaten entre ellos y toman pues decisiones como el resto de nosotros en base a quién ganó el debate. Pero lo importante es la cosa siguiente, que cuando se le dice, muy bien, ya decidieron hace tiempo que la vacuna era un elemento esencial, ¿por qué no firmaron y compraron? Y la respuesta es una vaina, señor Soto, pero no logramos que la gente firma. Entonces queremos pues un ministerio de la enfermedad, donde ponemos a los médicos, y un ministerio de salud, donde ponemos a los buenos economistas, como estoy yo. Y yo calculo cuál es el costo para un funcionario público o un bancario de firmar que se va a hacer una compra grande en un país donde a uno lo ponen en prisión preventiva por haber tomado una mala decisión y lo privan de libertad 3 años seguidos. Entonces, hay evidentemente en la institucionalidad peruana una serie de elementos que impiden que la gente tome buenas decisiones y castigos que son excesivos o mal ubicados. Eso sé hacerlo yo. Entonces, yo te aseguro que el momento que nosotros entramos al poder, la gente va a poder firmar y al mismo tiempo vigilar para que no haya corrupción y no se tomen malas decisiones, porque entre otras cosas, todas las decisiones del gobierno serán prepublicadas para estar abiertas al tipo de debate que tú ahora estás justamente promocionando en Exitosa. Rosita Quispe me pide que te pregunte cuánto cuesta el pasaje del Metropolitano y cuál es el precio del pan en el Perú. Yo conozco el sistema, no caigo en eso. El sistema, que espero que tú no caigas tampoco, Nicolás, consiste en pongámoslo a prueba el señor de Soto, porque sabemos que no compra el pan, es cierto, yo no compro el pan ni el otro.
Si quieren saber cómo va, tengo 17 doctorados, sé lo que necesito para gobernar, pero evidentemente yo no vivo su realidad y yo dudo que Exitosa se va a poner en ese plan de que los periodistas que no saben qué pregunta hay que hacer, comienza a decirle, un momentito, ¿y cuál es el costo? ¿Cuáles son los, perdón, Nicolás, ¿cuál es el costo de un buen par de... significa esa pregunta, Hernando? O sea, lo que hay en el fondo Nicolás, que tú deberías... ¿cuál es el precio de un buen zapato claro, pero tú en no te deberías Huancayo? molestar, Hernando, sino deberías interpretar el sentido de la pregunta que se hace la gente. Pero le acabo de Porque implica una percepción, la percepción de lejanía. Es decir, Hernando de Soto no conoce nuestros problemas, no conoce nuestra vida. Eso es lo que te está diciendo Rosita Quispe. Bueno, Rosita Quispe entonces lo debió hacer antes de Y que eso debería escuchó... preocuparte. Un momentito. No, no me va a preocupar. Oye, te voy a dar te voy a decir, cuando lo traje a Milton Friedman al Perú hace muchos años, ¿ya? Entonces vino una señora, evidentemente él sabía cómo combatir la inflación y sus libros nos ayudaron mucho a combatirla. Y entonces frente a Friedman vino justamente una señora y le dijo, señor, el Perú es un país muy particular, mi situación es muy particular, no tiene nada que ver con la de gringos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo van a aplicarse con el señor de Soto sus tesis al Perú, la de combatir la inflación? Y la respuesta de Milton Friedman, que por supuesto habíamos preparado conjuntamente, fue la siguiente. Mire, señora, es como si usted vendría con un hijo enfermo. Usted viene con un hijo enfermo, ¿no es cierto? Y me va a hablar de su historia. Yo no conozco su historia. Usted conoce la historia. ¿Qué es lo que usted quiere de mí? Usted quiere que yo como médico resuelva la enfermedad. Lo que yo conozco es la enfermedad. Yo no soy su mamá. Y todos los médicos a los cuales la señora Quispe acude no conocen a sus hijos y no la conocen a ella, pero sí saben resolver la enfermedad. Hay que distinguir en los dos tipos de conocimiento. Ninguno de las personas de las vacunas chinas conoce el Perú profundo. Ninguna de las vacunas Sputnik o la Pfizer que vienen de los Estados Unidos conocen el Perú, pero van a funcionar y su lapicero funciona y el micro funciona. Entonces, lo que hay detrás de esa pregunta es otra cosa. Lo que hay detrás de esa pregunta es una manera de decir que los conocimientos globales que nosotros tenemos no son aplicables a la realidad peruana. Pero para eso tengo pues un equipo fantástico que sí toma micros y que sí compra pan. Y yo estoy a dieta porque no puedo tomar pan. Hernando, tenemos que ir terminando y siempre terminamos con un ping-pong. Yo te digo una palabra y tú me dices, por favor, lo primero que te viene a la cabeza después de oírla. Sin reflexión, respuesta automática. Ajá. Alberto Fujimori. Gran presidente en su tiempo. Vladimiro Montesinos. Un villano. Mario Vargas Llosa. Muy romántico, temperamental, artista. Me dio miedo, pensé que ibas a contestar lo que alguna vez dijiste de él. Segunda reforma agraria. No la conozco. La de Verónica Mendoza, la que se está hablando. No la conozco. Julia Príncipe. Gran mujer. La estimo y la quiero mucho. Ahora renunció, ¿no? Renunció a la candidatura por razones de pero no salud. al movimiento. No. Bueno, ONP. nunca ha sido parte del movimiento. Ha venido por su vínculo conmigo. No, y su equipo ya se ha integrado al nuestro. ¿Cómo? ONP. Ah, esa. No, pues hay efectivamente pues de que hacer algunas reformas, pero no es un tema que yo conozco a fondo. Soltería. Mi padre decía, frente hasta mi madre, el mejor estado para un hombre. Verónica Mendoza. La respeto. Antauro Humala. Conflictivo, pero interesante. Pituco. Algunos de mis amigos. Muchas gracias, Hernando. Tenemos que terminar. Ha sido un gusto conversar contigo hoy después de tanto tiempo.
Gracias, Nos han Nicolás. quedado montones de temas en el tintero, pero yo creo que valió la pena. Muchas gracias, Hernando de Soto, candidato a la presidencia de Avanza País. Gracias por la invitación, Nicolás. Cuando son ya prácticamente las 9 de la mañana, nos vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Volvemos.